Todo mundo recuerda a Sega por varios motivos, pero los principales fueron sus juegos y consolas, mientras que el segundo motivo fue por la gran guerra comercial que tuvieron con Nintendo para dominar el mercado de los videojuegos, por lo que nunca se pensó que ningún juego de esta compañía fuera a salir en la consola rival. Pero después de que Sega tomara la decisión de solo enfocarse en la producción de juegos, cosa que sucedió con el Dreamcast, esta compañía comenzó a migrar, y una de estas fue a la GameCube. Uno de estos proyectos fue un juego con un personaje que pasó muy desapercibido, pero tiempo después fue conocido, sobre todo en los juegos de Sonic de carreras para consolas más modernas, los cuales tuvieron un éxito mayor, pero nadie sabía quién y de dónde salió ese personaje, el cual salió del juego Billy Hatchet and the Giant Egg. Este juego fue desarrollado por Sega Team, el mismo grupo que creó el legendario Sonic, donde su creador, Fuji Naka, se encargó de crear ambos personajes y fue el productor. El juego fue distribuido por Sega y salió en el 2003 exclusivamente para el GameCube. Ya en el 2006 fue lanzado para la PC solo en Europa. Los motivos por los que solo fue estrenado en el GameCube recaen en que gran parte de los jugadores de Sega migraron a la consola de Nintendo, por lo que muchos de estos agradecerían el gesto de ver una nueva propiedad de la mano de los creadores de una de sus principales sagas. El juego da inicio en un lugar fantástico llamado Morningland, donde habitan unas criaturas llamadas Chicken, y como su nombre indica son gallos y gallinas. Todo va bien hasta que hace presencia un ente extraño llamado Dark Raven. En conjunto de sus cuervos toman el lugar y secuestran a los ancianos, cubriendo el entorno de una maligna obscuridad. En otro lugar, Billy se apresura para encontrarse con sus amigos, ya que siempre está atrasado. Al llegar con sus 3 amigos, estos le señalan la hora que es, y como castigo se preparan para darle una paliza habitual. Pero se detienen al escuchar un sonido débil. Al revisar se topan con un pollito a punto de ser acabado por un par de malignos cuervos, pero Billy interviene al rescatarlo y ahuyentando a estas criaturas con un palo. La gallina, al interpretar a los niños como héroes, los transporta a su mundo para que lo rescaten, pero son esparcidos en él, donde nuestro héroe se pone al día de los eventos por el dios Menie Funie, que le advierte que el malvado Dark Raven planea llegar hasta su mundo para expandir su dominio, por lo que Billy se propone a recibir su traje legendario de gallo y con ello tener el poder de encontrar a sus amigos y detener el dominio de este perverso ente. Al principio tomaremos el control del joven Billy, el cual tiene movimientos similares a otros plataformeros en 3D, nos moveremos y saltaremos. De hecho, el personaje en sí no podrá hacer mucho, pero gracias a su traje se le otorga la virtud de rodar huevos. Mientras nos encontremos empujando uno, este correrá más rápido, rebotará, saltará con mucha más agilidad y podrá defenderse al arrojarlo, y este se regresará como un boomerang dando una caída mientras salta, sumado que podrás montarte en rieles y anillos que tendrán diferentes modalidades, como columpiarte, usarlos como trampolín o cañones para ir avanzando en el nivel. Estos huevos tienen una particularidad especial, ya que ellos irán creciendo conforme pases encima de diferentes frutas, que al atropellarlas el huevo absorberá su esencia e irá creciendo hasta el punto de que llegue a su máximo tamaño y comience a brillar. Esto hará que tus ataques se vuelvan mucho más fuertes. Pero esto no se queda ahí, nuestro personaje tendrá la cualidad de efectuar un canto que provoca que el huevo eclosione cuando este esté en su máximo tamaño. Dentro de él habrá diferentes objetos, animales y atributos que nos permiten tener una ventaja. El huevo puede recibir daño y después de 3 impactos del enemigo se romperá, provocando que este reaparezca en el lugar donde lo encontraste, teniendo que repetir el proceso de su crecimiento. Habrá frutas esparcidas por todos lados y también se encuentran en los enemigos. Algunas veces las frutas dejarán de aparecer, pero por lo general habrá las suficientes para poder seguir avanzando y recuperar el tamaño de nuestro huevo, donde cada uno tiene una fruta preferida y lo hará crecer con menos cantidad. Este indicador está representado en la interfaz del juego en forma de huevo, en conjunto de que el daño que haya recibido se observa con grietas. En este mismo tema, nuestro personaje contará con una barra de vida en forma de logo de gallo y un cronómetro por debajo. El objetivo de cada nivel es ir recolectando diferentes emblemas de coraje, pero para obtenerlos uno debe de efectuar diferentes misiones. La primera en cada mundo es la de hacer crecer un huevo dorado, el cual es sumamente frágil y al romperse perderás, por lo que hay que ser muy cuidadoso para prevenir que lo golpeen. Al alcanzar su máximo tamaño y abrirlo, saldrá un anciano pollo, que tiene el poder de hacer amanecer con su canto en la zona. La segunda fase se centra en la pelea contra el jefe de ese lugar y al derrotarlos se nos abrirá un nuevo mundo y una nueva fase, por lo que no es necesario acabar todas las fases para continuar.
Los huevos tienen una inmensa cantidad de cosas dentro, y su color indica qué es lo que te encontrarás en su interior. Adentro de ellos habrá una mecánica interesante, animales llamados Tame, que tienen poderes y te ayudarán para acabar con los enemigos, o utilizarlos para quitar algún obstáculo. Estos tendrán diferentes virtudes como fuego, viento, agua, acero y eléctrico. Algunos podrán ser montados, lo que los hace muy divertidos de usar, ya que cambian las mecánicas. Entre los más divertidos de encontrar está Cabot, un tiburón que te permite moverte en el agua y atacar. Los compañeros animales tendrán un número limitado de ataques y al acabarse se desaparecerán, mientras que solo estarán disponibles en la fase, ya que al acabarlas no nos seguirán. Podremos encontrar vidas, mariposas que nos recuperan la salud de nuestro personaje, unos animalitos que te otorgan mejoras en el modo multijugador, unos sombreros que te darán algunas ventajas como los animales, un gorro que nos permite rodar el huevo sobre el agua y evitar matarnos, uno con forma de corazón que nos irá recuperando periódicamente, o unas alas que nos permiten efectuar un doble salto. Cada nivel tendrá sus huevos secretos, y con excepción del azul, todos tendrán algo en su interior, y serán agregados en un apartado especial para que los puedas observar. También existen unos huevos especiales con el logo de Sonic. Estos tendrán personajes de Sega en su interior y nos ayudarán como los animales, pero requieren de cierta cantidad de monedas para desbloquearlos. Otros huevos especiales son los Game Boy Advance. Estos son muy coloridos y nos permiten activar minijuegos con nuestro Advance por el cable Link que comunica con el GameCube. En cada mundo habrá diferentes etapas. En sí, la estructura del nivel es muy similar entre cada una. Lo único que cambia es que se abrirán ciertas secciones o empezarás en diferentes porciones y en ellas tendrás que realizar diferentes acciones, como llegar a cierto punto esquivando los obstáculos, recolectar cierta cantidad de monedas en un tiempo límite, salvar a uno de tus amigos de una bomba, llegando a ellos y arrojarla lo más lejos posible, encontrar a las gallinas capturadas o matar a cierta cantidad de enemigos. Al encontrar a tu amigo, este desbloquea otras etapas donde lo utilizaremos para obtener los emblemas. Algo un tanto decepcionante es que los demás personajes no aportan mejoras o habilidades diferentes, por lo que son más un agregado diferente, pero sin mucha utilidad. Los niveles tienen una estructura muy diferente entre sí, y en cada uno habrá diferentes rutas que tomar, con sus secretos y áreas de difícil acceso, si uno no busca bien la forma de llegar a ellos. Aparte de los coleccionables como los objetos que hay dentro de los huevos y los emblemas que señalan el haber acabado el nivel, repartidos en cada fase habrá 5 monedas, de las cuales debemos encontrar para poder acceder a todos los secretos, sobre todo los personajes de Sega. Al completar un nivel se nos otorga una clasificación. Esta varía dependiendo del tiempo que nos tome acabarlo, la cantidad de huevos que hagamos crecer, los enemigos que hagamos rebotar y choquen con otros y los que hayamos derrotado, por lo que se puede prestar para retarte a ti mismo o a tus amigos a superar las marcas. Después de estos marcadores podremos grabar nuestro progreso. Los enemigos son curiosos, aunque sus colores que van entre negro y morado pueden crear la sensación de monotonía, pero se sienten únicos, caricaturescos y tendrán diferentes habilidades. Algunos al morir podrás hacerlos rebotar y les pegará a sus camaradas. Estas criaturas son cuervos que tomaron una apariencia singular, desde gatos enormes hasta demonios en forma de bola. La mayoría morirá al pegarles con el huevo. Otros tendrán una barra de vida más extensa, podrán golpearte a ti o a tu huevo, por lo que es necesario aprender cuándo atacarán y esquivarlos para después contestar con una ofensiva. Sumado a que hay trampas de escenario y barrancos mortales donde caer. Los jefes tienen mecánicas similares a otros del mismo tipo de juegos. Tendrán una barra de salud y tendremos que disminuirla. Mientras ellos tienen patrones diferentes, momentos de invencibilidad y diferentes habilidades con las que se valen, como hacerse invisibles, valerse de espejos para esconderse o atacar, entre otros. No podremos usar tames para confrontarlos, y los huevos con los que tenemos que enfrentarnos a ellos son azules, y casi no hay frutas para hacerlos crecer, por lo que hay que tener cierta perfección de las mecánicas para derrotarlos. El juego incluye un modo multijugador, el cual es de lo más divertido, ya que podremos jugar con hasta 4 jugadores en una batalla campal donde tendremos que aplastar a nuestros contrincantes con los huevos durante un tiempo establecido, donde habrá diferentes mecánicas y huevos que nos ayudarán a ganar. Uno de esos juegos que puede atraer gritos, alegría y tensión. Mientras que con la conexión del Game Boy Advance desbloquea minijuegos, unos basados en este título o de otros como Chuchu Rocket y demás franquicias de Sega.
Algo que me agradó mucho es la libertad que te da el juego. Uno puede tomar la ruta que desee con diferentes opciones, ya sea con los times o diferentes huevos. Además, el control de los niveles y los movimientos le da una sensación de juego divertido, con mucho que hacer, aunque al principio cuesta acostumbrarse, sobre todo el comprender que nuestro héroe es un tanto inútil sin su huevo. La implementación de sorpresas en los huevos está muy bien implementada, ya que siempre que encuentres uno, vas a querer saber qué puede haber dentro de él, y la mecánica de la historia y el juego se complementan perfectamente, aunque sea un tema un tanto infantil y absurdo, todo se ve reflejado en su jugabilidad. Algo que no me gustó es que si bien los personajes son distintos, no aportan diferencias, como un salto diferente, mayor velocidad o cosas de ese tipo, o si las tienen, ni siquiera lo notarás. También un poco el problema es que te costará algo encontrar el camino que debes de seguir. Normalmente va indicado por frutas o enemigos, pero ocasionalmente estarás perdido o dando vueltas. Otra cosa que llega a ser molesta es subirse a las plataformas, ya que es común que llegues, pero solo tu huevo se quede en la cornisa y convenientemente tú caigas, siendo bastante molesto, ya que en ocasiones ese era el último huevo cercano y tendrás que esperar a que desaparezca para poder realizar otro intento, que puede acabar de la misma forma. El juego es una joya para el GameCube que pocos conocen. Tendrá algunos problemas en sus mecánicas, pero nada que no te permita disfrutarlo desde algo casual como puede ser el multijugador, el cual llega a ser entretenido, hasta sus desafíos y modo historia, y que nos agrega mucho material tanto en su consola como para el Game Boy Advance. Eso es Billy Hatchet ante Giant Egg. Mira mi huevo. Espera, no te vayas. Si aún tienes ganas de seguir viendo contenido de videojuegos, te invito a que entres a los canales de la comunidad de la Abadía Retro, donde encontrarás mucha más información acerca de este tema, y a la cual pertenezco. Podrás entrar en una forma sencilla, solo buscando el canal de tu interés en la descripción. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!